Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luis Alberto Parada Hernández y hoy hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Temas que vamos a hablar dentro del video: división del sistema nervioso, qué es el sistema nervioso periférico, las partes del sistema nervioso periférico y componentes del sistema nervioso periférico. Entonces, netamente vamos a hablar de todo relacionado con el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Lo podemos entender como las partes del sistema nervioso que se encuentran fuera o que no hacen parte del sistema nervioso central. En otras palabras, todo lo que se encuentra fuera del encéfalo. Está compuesto por nervios y ganglios que están conectados al sistema nervioso central y al resto del cuerpo y controlan los movimientos voluntarios, la digestión, las vísceras y la respuesta de la huida o la lucha. Pares craneales. Bueno, encontramos que son exactamente 12 pares de nervios craneales que nacen en el encéfalo y atraviesan el cráneo. Los pares craneales proporcionan información tanto motora como sensitiva a las diferentes estructuras del cerebro. Como les decía, son 12 pares craneales. Está el nervio olfatorio, nervio óptico, nervio oculomotor, nervio troclear, nervio trigémino, nervio abduces, nervio facial, nervio vestibulotroclear, nervio glosofaríngeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Son los 12 exactamente. Como les decía, existen 12 nervios o 12 pares craneales y cada uno tiene dos, me puedes decir que hay dos tipos. Está sensitivo motor o mixtos, pueden ser. Para tener en cuenta, digamos, lo que les voy a decir a continuación va a estar muy relacionado a la información, a las funciones que hacen los 12 pares craneales. Entendemos lo siguiente: si la información va del cerebro a la periferia, lo denominamos nervio eferente, pero por el contrario, si la información viene de la periferia al cerebro, es nervio aferente. Es como una autopista, una sube, la otra baja, ambas en dos sentidos, podemos entenderlo así. El eferente es del cerebro a la periferia y el aferente es de la periferia al cerebro. Ahora, por otro lado, decimos que la información es de carácter especial si proviene netamente de alguno de nuestros sentidos. Por otro lado, decimos que la información es general si se recibe o se envía por cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, decimos que la información es somática si es enviada o recibida por la piel o los músculos, y decimos que la información es visceral si proviene o es recibida por alguno de nuestros órganos internos, ya sea el páncreas, el corazón, el hígado. Esos son los órganos viscerales y muchos otros. Primer par craneal, nervio olfatorio. Este nervio transmite información a la mucosa olfatoria en la cavidad nasal y lleva la información de los olores al cerebro, pero más exactamente a la corteza olfatoria. Característica: es tipo aferente somático especial, es decir, los sentidos reciben la información aferente, nervio que lleva la información al cerebro. Núcleo no tiene y el campo de intervención es netamente sensitivo. Nervio óptico es el segundo par craneal. Este nervio inerva la retina, es decir, inerva es la transmisión de información, o sea, transmite la información al ojo y esta es llevada
al cerebro. Este nervio no tiene núcleo, puesto que se origina de las neuronas de la retina, las cuales convergen, o sea, se unen y forman el nervio óptico. Al igual que el nervio olfatorio, es aferente somático especial, es decir, los sentidos recogen la información y la llevan al cerebro. Como les digo, no hay núcleo y el campo de intervención es netamente sensitivo. Nervio oculomotor común, el tercer par craneal que encontramos. Este nervio tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Es el principal nervio motor que inerva el ojo, que transmite la información al ojo. Se origina en el mesencéfalo y se encarga de tres partes, por decirlo así: el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Características: como les dije anteriormente, tiene dos tipos, o sea, es mixto, es eferente somático general y eferente visceral general. Es decir, la información viene de algún órgano o de alguna parte del cuerpo y es llevada al cerebro. El núcleo es núcleo del nervio oculomotor o accesorio del nervio oculomotor. Campo de intervención motor. Cuarto par craneal, nervio patético. Este se origina en el mesencéfalo. Por otra parte, inerva un solo músculo extraocular, participando en el movimiento ocular. Característica: tipo eferente somático general, núcleo del nervio troclear y el campo de intervención es motor. Quinto par craneal, el nervio trigémino, está compuesto por unas fibras que se originan en el mesencéfalo, formando el ganglio trigémino. Divisiones del quinto par craneal. Encontramos nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Es decir, este par craneal tiene tanto contacto con la visión que con la boca. Características, es decir, tipos. Encontramos que es eferente visceral espacial y eferente somático general. Es decir, participa tanto en la información que va en forma visceral, que recoge los órganos, y que viene porque proviene de algún sentido. Por otra parte, tiene 4 núcleos: campo de intervención motor, funciones, sensibilidad de la piel del rostro y la masticación. Sexto par craneal, encontramos el nervio abduces. Este nervio inerva el músculo rectolateral, que se denomina extraocular. Hablamos en un instante. Se localiza en el tronco encefálico y se desplaza por la fisura superior. Características: es eferente somático general, el núcleo es del nervio abduces y el campo de intervención es motor. Tiene gran importancia en el movimiento ocular y la afectación de este nervio desencadena estrabismo, es decir, la desorientación de los ojos, o lo que se conocería como popularmente como las personas viscas, ¿sí? Que no tienen como que los ojos no van hacia la misma dirección, se podría decir así. Séptimo par craneal, nervio facial. Este nervio se origina en el tronco encefálico y se divide en dos partes: una raíz primaria, la cual es la más larga y transporta fibras motoras, y el nervio intermedio, el cual transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Características: es de tipo multimodal, es decir, tiene 2 vías de información, tiene 4 núcleos y el campo de intervención es tanto motor como sensitivo. Funciones: expresión facial, secreción de las glándulas, más exactamente las lágrimas, y sensación del gusto. Octavo par craneal, nervio vestibulococlear. Está compuesto por 2 partes: núcleo vestibular y núcleo coclear, los cuales hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. Características: es de tipo aferente somático especial, núcleo tiene 2,
vestibular y el coclear dorsal y ventral. Campo de intervención netamente sensitivo. Funciones. Por la parte coclear permite escuchar y por la parte vestibular participa en el balance y en el movimiento de las personas. Noveno par craneal, nervio rasofaríngeo. Se origina en el tronco encefálico y sale a través del cráneo por medio del foramen yugular. Tipo multimodal, núcleo 4, ambiguo, salivar inferior, del tracto solitario, espinal del nervio trigémino y campo de intervención tanto motor como sensitivo. Funciones: la deglución, la salivación, sensación del sabor en la tercera parte de la lengua, sensaciones generales, visceral en la cavidad oral. Décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico. Se originan de los múltiples núcleos del tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo de todos, ya que va más allá del encéfalo y el cuello y viaja hasta las cavidades torácicas y abdominal. Realiza una inervación, una transmisión de información parasimpática en los órganos viscerales. Características. Nuevamente es de tipo modal, tiene 4 núcleos, puntos de salida al foramen yugular y es tanto sensitivo como motor, igual que los dos anteriores. División y función del nervio vago. Se divide en 2 ganglios. Ganglio superior del nervio vago, el cual proporciona fibras para la función sensorial en general, y ganglio inferior del nervio vago. Se originan las fibras sensoriales y viscerales especiales. Funciones: secreción glandular, peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad tanto visceral como en la cabeza, el tórax y el abdomen. 11 par craneal, 11º par craneal, nervio accesorio o espinal. Es un nervio motor que se origina en 2 núcleos, el primero del bulbo raquídeo y el segundo está ubicado en la médula espinal. Características: es de tipo eferente somático general, es decir, la información va del cerebro a la parte periférica y va a cualquier parte, exactamente, más o menos. Núcleo del nervio accesorio y el campo de intervención es motor. Funciones: movimiento de los hombros, movimiento de la cabeza y la fonación, es decir, el hecho de poder hablar. 12º par craneal, nervio hipogloso. Este nervio se ubica en el tronco encefálico y pasa por el cráneo a través del foramen hipogloso. Tipo eferente somático general, núcleo del nervio hipogloso y campo de intervención netamente motor. Funciones: el movimiento de la lengua, el habla y la deglución, o sea, poder comer, que se dé ese proceso. Muy bien, ahora hablaremos de los nervios espinales, el segundo componente del sistema nervioso periférico, o en la segunda subdivisión, podríamos decirle así. ¿Qué son? Son 31 nervios espinales, los cuales se dividen de la siguiente manera: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 cocígeo. La numeración de los nervios se da por la relación de los niveles de las vértebras. Por otro lado, su nombre se da por la vértebra ubicada inmediatamente debajo de cada uno. Voy a explicar los 31 nervios espinales agrupados en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, los sacros y los cocígeos. Voy a dar las funciones y algunas características que me parecieron interesantes incluirlas en este video. Aquí podemos ver la ilustración de cómo se dividen los 31 nervios espinales. Vuelvo a repetir, son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio cocígeo. Bueno, formación del nervio espinal. Cada nervio espinal comienza con pequeñas raíces que se unen
para formar dos raíces exactamente, la raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior transporta fibras motoras y la raíz posterior transporta fibras sensitivas. Cuando se unen estas dos raíces forman el nervio espinal, que transportan información mixta, es decir, tanto motora como sensitiva. División del nervio espinal. Cada nervio al salir del canal vertebral y los cuales salen a través de los forámenes intervertebrales. Se dividen en dos: dorsal posterior, una rama más pequeña, y ventral anterior, que es la rama más grande. En la dorsal posterior inerva, o sea, transmite la información a la piel y al músculo de la cara anterior del dorso, es decir, la espalda y la columna vertebral. Pero por otro lado, la ventral anterior inerva la piel y los músculos de la parte anterior del tronco, es decir, la región pectoral. Ambos nervios transportan información mixta, tanto motora como sensitiva. Esos son los primeros 8 nervios de los pares espinales. Se ubican en las primeras 7 vértebras y comienzan en la base del cráneo. Recogen la sensibilidad de la parte de la cabeza y cuello y parte del tórax. Está en una zona que se encuentra en la gran parte de los nervios cutáneos que transmiten información a la piel del área del cuello, a la oreja, la parte anterior de la cabeza y los hombros, donde se transmiten los impulsos sensoriales. Nervios torácicos. Los 12 nervios torácicos nacen de los segmentos homólogos de la médula espinal y se encuentran ubicados entre las costillas. Participan en funciones de los órganos y glándulas de la cabeza y órganos como el cuello, el tórax y el abdomen, y se desprenden en dos ramas: una interna, que inerva la piel de la región torácica, y una externa, inerva los músculos del tórax. Nervios lumbares. Son 5 nervios espinales que nacen de ambos lados de la columna espinal. Se ubican por debajo de los nervios torácicos y por encima de los sacros. Participan en la inervación de los músculos sublumbares y abdominales, asistiendo a los músculos erectores de la columna y la piel baja de la espalda. Las ramificaciones de estos nervios inervan gran parte de los músculos anteriores del muslo, los cuádriceps, los cuales se ven en la imagen más pequeña, mano derecha. Nervios sacros. Son 5 y tienen su origen en la columna vertebral y atraviesan los orificios del hueso sacro. Emergen de la raquis por el hueso sacro, teniendo como función principal la relajación de los esfínteres y la contracción de las paredes musculares. Nervio cocigio, exactamente es uno. Se forma por una pequeña rama que desciende de la rama ventral del cuarto nervio sacro. El plexo cocigio inerva la piel de la región del coxis. Contribuye a las actividades de las extremidades inferiores. Ganglios asociados, la tercera parte del sistema nervioso periférico. ¿Qué son? Son agrupaciones de cuerpos neuronales que se encuentran localizados en la parte exterior del sistema nervioso central. Los podemos definir como esas agrupaciones de células nerviosas que están distribuidas a lo largo del sistema nervioso periférico. Cumplen una función muy importante y es la de transportar los impulsos que se van desde la periferia al cerebro y viceversa. Función. Estas aglomeraciones de cuerpos neuronales se localizan en el sistema nervioso autónomo. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el periférico, tanto en sentido aferente como eferente, como les explicaba al principio del video, como es autopista, ¿sí? Unos van y otros vienen. En otras palabras, se encarga de recibir y captar las señales nerviosas que provienen de las partes más alejadas de nuestro cuerpo y las que derivan en la médula espinal, que es como el puente, que es la médula espinal, es como ese puente de conexión entre el encéfalo y la parte periférica de nosotros. Clasificación.
se dividen dependiendo de su función y el tipo de información que reciben los ganglios. Ganglio nervioso sensorial o espinal o ganglio nervioso autónomo o vegetativo. Vamos a hablar primero del ganglio nervioso sensorial o espinal. Actúa recibiendo señales desde la periferia y los envía al cerebro, es decir, es un nervio o hay una información eferente. Se ubica en la parte posterior de las estructuras que se llaman nervios raquídeos. Estos últimos dan forma a las raíces dorsales y ventrales de la médula espinal. Estas raíces atraviesan distintas partes del cuerpo y se encargan de activar los impulsos eléctricos que van desde la piel, los músculos de la espalda. Muy bien, vamos ahora a hablar de los componentes del sistema nervioso periférico, que son exactamente dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Podemos ver las imágenes, cómo se describen, pues ya más o menos entendemos un poquito. Las imágenes siempre ayudan, colaboran. Bueno, sistema nervioso somático o voluntario. Está compuesto por nervios y ganglios con funciones sensoriales y motoras que permiten la conexión del sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Es el responsable de inervar, Inervar es transmitir información a las partes sensitivas motoras del cuerpo, excepto a los órganos, las partes viscerales. Transporta sensibilidad a nuestro cuerpo como dolor, tacto, temperatura. Además, inerva los músculos esqueléticos para iniciar los movimientos. Sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este sistema generalmente opera de forma involuntaria, o sea, está fuera de nuestro control, permitiendo un funcionamiento interno de los órganos y varias funciones como los latidos del corazón, la digestión o las actividades glandulares. Es el responsable de la inervación sensitiva motora a partes del cuerpo como el músculo liso, que podemos entender como las paredes de los diferentes órganos, vasos sanguíneos, las glándulas o órganos internos. El sistema autónomo vegetativo se divide en tres partes: una primera, que es la simpática; una segunda, que es la parasimpática; y una tercera, que es el sistema nervioso entérico. A continuación les voy a describir cada uno y como su función que cumplen nosotros, que es como muy importante y van a entender por qué. Sistema nervioso simpático. ¿Qué hace este sistema nervioso en nosotros? Prepara el cuerpo para lidiar con altos periodos de actividad física, o también es un sistema de alarma para estar más activos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, cuando vamos por un lugar donde no conocemos, cuando nos exaltamos, o sea, ese sistema se activa. ¿Y qué hace? Hay una regulación del vaso sanguíneo, una dilatación de las pupilas, o sea, para que estemos más abiertos y podamos ver más. Aumento del ritmo cardíaco, lo que nos pone más activos. Aumento de la presión cardíaca y disminución de la peristalsis. El sistema nervioso parasimpático hace totalmente lo contrario al simpático. Es totalmente lo contrario. Este lo que hace es ayudar al cuerpo a conservar energía. Por ejemplo, cuando tenemos frío, cuando no sé, cuando estamos así como, ¿sí? Es totalmente lo contrario y hace acciones como disminuir el ritmo cardíaco, estimulación de la secreción glandular, incremento de la peristalsis. La peristalsis es como una parte de comer, ¿sí? Como esa parte de comer, entonces se activa porque al comer, pues, como que los alimentos van a diferentes puntos de nuestros órganos y se consume más energía. Entonces lo que hace es para ahorrar más energía en nosotros. Funciones: está el descanso, la digestión, la peristalsis, la alimentación y la reproducción. Estas cuatro funciones hacen parte del sistema parasimpático. Sistema nervioso entérico.
Se ubica en las paredes del tracto gastrointestinal. Está conformado por plexos, exactamente dos, el mientérico y el submucoso. Ambos plexos trabajan para controlar la peristalsis, lo que les hablaba anteriormente, dentro del sistema digestivo. Hay un punto clave y es que este sistema se considera como un segundo cerebro, es decir, actúa solo, puesto que solo se ve influenciado por los impulsos del sistema nervioso autónomo. Aquí en la imagen chiquita que les puse a mano izquierda podemos ver como el sistema nervioso entérico y como las diferentes paredes de la parte gastrointestinal, para que sea como una idea. Bueno, esto es todo. Espero que este video les haya servido un poco más para entender el sistema nervioso periférico, las partes, las funciones y lo importante que es para nosotros y nuestro cuerpo, y todo lo que esto desarrolla y nos permite hacer las actividades diarias. Si les gustó el video, no olviden compartirlo. Igual en la caja de descripción les dejo mis dos videos del sistema nervioso central, el desarrollo y las principales estructuras, igual como este, que son las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Espero les haya gustado y espero que tengan un muy buen día. Y pues nada, hasta luego.